¿Qué tal? Buenas tardes. Les saluda Andrés Guardado. En esta oportunidad y a última hora, gracias al señor, hemos podido contactarnos con Paul Morales para la entrevista del curso sobre tanto negocios internacionales como personas pues que interactúan mucho con el tema empresarial. Personas que incluso podríamos llegar a escuchar sus casos e intentar llegar a ser como ellos o mejores incluso. Vamos a dejar que se presente por su cuenta, señor Paul. Coménteme quién es, su puesto de trabajo, qué edad tiene, en qué se desarrolla. ¿Qué tal, Andrés? Buenas tardes. Bien. Me presento. Mi nombre es John Paul Morales Franco. Soy ingeniero industrial de la Universidad UPC. También soy técnico en computación informática del Instituto Cibertec. Cuento con más de 18 años de experiencia en el ámbito del desarrollo de aplicaciones tecnológicas y como jefe de proyectos tengo ya 9 años desempeñándome. Actualmente trabajo en la empresa ASIS-TP, que se dedica a brindar soluciones informáticas a empresas principalmente de banca y telecomunicaciones. Trabajamos con los clientes más importantes del país, como es Telefónica, Claro, Movistar. En banca trabajamos con BCP, Interbank y también con otros como Gilat, que es una empresa de telecomunicaciones satelital. Eh, en definitiva, es un muy buen currículum, Paul. Muchas gracias por estar aquí. Repito, nos está salvando a última hora. Teníamos otra persona, para este caso no ha podido presentarse. Así que, ¿cómo has decidido estudiar ingeniería industrial que me comentas y qué te motivó sobre todo a estudiar esta carrera? Te comento, mira, inicialmente yo estudié computación informática en Cibertec como un técnico, dado de que mi ámbito era bastante el tema de sistemas. Mis hermanos mayores estudiaron ingeniería de sistemas y yo quería seguir el mismo camino. Luego pensaba estudiar la misma carrera de ingeniería de sistemas en la UPC, pero la currícula de la ingeniería industrial fue la que más me llamó la atención debido a que está orientada más al tema de procesos y calidad, que era lo que yo quería enfocarme en ese momento. La parte ya tecnológica y técnica ya la había cubierto en Cibertech y ya quería especializarme un poco más, pero igual obtener el grado, ¿no?, de ingeniería. Es por eso que me incliné por la malla curricular de la UPC a ingeniería industrial. Muy bien, ¿y cuáles son las habilidades más importantes que crees has desarrollado durante tu carrera hasta el momento? Una de las habilidades, digamos, en la parte de mi carrera profesional que he podido desarrollar más es la parte de análisis, análisis conceptual y análisis técnico, dado de que el pensamiento crítico es muy clave para un ingeniero, dado que te permite tener una apertura, una visión más amplia de la problemática y poder encontrar diferentes tipos de soluciones a los múltiples problemas que nos enfrentamos en el día a día. Ok, y si hablamos, por ejemplo, de estas habilidades aplicadas para estrategias, ¿cuáles habrías utilizado para hacer crecer, para crecer en tu carrera, ¿no? Y alcanzar las posiciones que tienes actualmente? Uno de los puntos principales del crecimiento en mi carrera, respecto un poco al ámbito de ingeniería y tecnología de la información, es estar siempre actualizado. El mundo hoy por hoy es muy cambiante. El tema de las tecnologías antes, por ejemplo, en los años 2000, avanzaban o había un salto tecnológico cada 3 o 5 años, pero ahora vemos que hay actualizaciones cada año o cada 2 años y la competencia nos obliga a estar siempre informados o tener los conocimientos de las últimas tendencias de información, dado de que esa tendencia como tal es lo que te marca poder ser más atractivo en el mercado a nivel personal y a nivel empresarial. Entonces, tener esa facilidad y buscar uno mismo la autocapacitación y siempre estar a la par de las últimas tecnologías, Justo lo que como comentas un modelo sobre, de estrategia, ¿no? disculpa, te corte, justo lo que comentas sobre estos saltos que hay ahora ya de actualización, que ya son cada vez más pequeños, cada año técnicamente ya la gente tiene que estar actualizándose, y según lo que me estás comentando, ¿cómo has utilizado este conocimiento, por ejemplo, en tu carrera de ingeniería industrial, para poder identificar, si bien no eres de la carrera de comercio exterior, cómo lo has utilizado para identificar nuevas oportunidades de expansión internacional? Precisamente ese es el pilar. Si bien es cierto, acá en Perú el ámbito tecnológico no está muy avanzado como podríamos decir Estados Unidos o en Asia, mantenernos actualizados con los modelos y las herramientas que se utilizan en otros países nos permite a nosotros como mercado local abrirnos a otros mercados internacionales.
para poder competir contra nuestros clientes que pueden estar en India, pueden estar también en Medio Oriente, que son, digamos, unas principales competencias para nosotros. Pero mientras que nosotros nos mantengamos actualizados y validemos qué información es o qué herramienta es importante para nuestros clientes, no solo aquí, sino en el extranjero, nos va a permitir tener esa apertura a poder buscar mayores clientes fuera del país. Y por ejemplo, en esta apertura que me estás comentando, supongo que han habido pues problemas o trabas para poder salir, ¿no? ¿Cómo habrían superado estos desafíos, los más importantes a lo largo de la carrera? Uno de los problemas principales que teníamos era que los clientes, por ejemplo, puedan conocernos afuera. ¿Cómo haces que un cliente que no sabe de tu existencia te pueda conocer? Mediante casos de éxito. Para nosotros los casos de éxito son claves para poder, es nuestra carta de presentación. Digamos, trabajamos con los mayores bancos aquí en el banco, si bien es cierto, tal vez no conozcan ASIS, aquí es el mercado internacional, pero a nivel de banca, por ejemplo, el BCP lo conoce la mayoría aquí en la TAM y también en la parte de Europa. Entonces, que Claro. nosotros indiquemos, oye, he trabajado un sistema que permite la parte de integración con un caso en particular, ¿no? La parte de créditos hipotecarios aquí en el BCP y que tú tienes en Europa la misma necesidad, yo puedo implementártelo porque ya lo he hecho con los clientes, con empresas grandes aquí en el país. Entonces, la experiencia que nos ha servido a nosotros con nuestros clientes, esa misma experiencia la utilizamos para poder vendernos en el exterior e indicando qué herramientas hemos utilizado y cómo se han desplegado de manera exitosa. Esto lo podríamos igual como tomar como la oportunidad que has tenido para crear una red de contacto y relaciones con industrias, ¿no? Sí, claro, es muy importante el tema también de contactos en los mismos trabajadores internos y externos que hemos tenido también, ¿no? Y los mismos clientes como tal. Y hablando personalmente sobre ti en el enfoque de tu trabajo, ¿cómo tú te mantienes actualizado a las nuevas tendencias, precisamente las que estamos conversando? Una de las oportunidades, por ejemplo, que hemos tenido es que, en mi caso en particular, como yo estoy especializado en la parte de lo que viene a ser ya la parte de gestión, específicamente en la gestión propia de los proyectos como un product manager, es buscar siempre las tendencias del mercado y poder autocapacitarme y buscar dentro de la misma empresa a la aplicación de estas herramientas. Si bien es cierto, a nivel global podemos ver que existen nuevas herramientas, existen nuevas técnicas, es importante saber si esas nuevas herramientas y técnicas las puedes aplicar dentro de tu negocio, porque no implica que porque sea algo nuevo sea mejor de lo que estás utilizando. Entonces es muy importante poder distinguir de todo lo nuevo que está saliendo, las actualizaciones que están saliendo, cuál nos ayuda mejor a nosotros y nos permite brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Por ejemplo, un cliente puede decir, oye, yo quiero utilizar esta tecnología que ha salido recién hace el mes pasado, pero como yo como proveedor, como consultor, en mi deber informarle, sí, pero esta tecnología todavía es muy reciente, no hay casos de éxito en ninguna parte del mundo que podamos utilizar, mejor utilicemos la del año pasado, que es más estable, que ya nos ha permitido identificar errores y que nosotros sabemos y te garantizamos que va a funcionar y va a satisfacer tu necesidad. Entonces, esa parte de capacitarte se complementa con la parte de investigación, donde uno ya tiene que ir un poco más allá del conocimiento, ir a la práctica. Como justo tú comentas, ya no competimos con un mercado regional de Perú, sino el mercado es internacional. Entonces buscamos esos casos de éxito en otros países, en otras empresas, en otros idiomas, para poder tomar esa información, dado que ahora la información realmente es muy fácil o muy accesible a la mano, ¿no? Muy bien, entonces debo suponer que el factor tiempo, la presión por el factor tiempo siempre está presente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en todo proyecto, en toda carrera, hay mucha exigencia contra el tiempo y en nuestro caso en particular, el tiempo es uno de los pilares claves para poder manejar la negociación con nuestros clientes. Por ejemplo, si bien es cierto, un cliente puede tener una necesidad urgente que satisfacer en un tiempo determinado, nosotros, en base a nuestra experiencia, tenemos que aterrizar esa necesidad y ver si es factible ejecutarla en ese tiempo o qué se puede entregar en ese tiempo, qué se puede hacer para poder cumplir con el cliente, pero manteniendo igual parámetros realistas, ¿no? Muy bien, debo suponer que para haber alcanzado todo esto debes saber trabajar en equipo, ¿no? Según lo que me cuentas.
Sí, principalmente en el rango, en el perfil que estoy actualmente trabajando, el trabajo en equipo es clave. Si bien es cierto, en base a mis conocimientos que tengo y la experiencia que tengo, no es suficiente para poder terminar o llevar a cabo exitosamente un proyecto. La parte humana, fundamental de lo que viene a ser el equipo, los recursos que trabajan con nosotros, son los que finalmente ejecutan y hacen las cosas. Entonces, para nosotros, el trabajo en equipo y mantener, digamos, ese equipo funcionando de manera cohesionada, todos alineados hacia un mismo objetivo, es un trabajo diario. Es uno de los trabajos que nosotros hacemos todos los días de manera constante, preocupados por la asignación, preocupados por los problemas que pueden tener cada uno de ellos, no solo laborales, sino también personales. En el día a día vamos y validamos también lo que viene a ser el factor del trabajador como persona, como ser humano. Entonces es importante saber que todo el equipo se mantiene un buen bienestar para finalmente lograr el objetivo, ¿no? Y sobre justamente lo que estás diciendo, el talento humano, la socialización que precisamente debe haber en todo ámbito de trabajo, porque siempre pues hay un equipo de por medio. ¿Cómo has logrado, o cómo es bueno, el tema de mantener el equilibrio entre tu vida personal y tu vida profesional? Eh, Hay, por ejemplo, algunas anécdotas un poco particulares que te comparto. Cuando Ok, yo recién empecé a trabajar como practicante, tenía un jefe que era bien cuadriculado con el horario. ¿En qué ok. sentido? Nosotros entramos 9 y salimos a las 6. Nadie se tiene que quedar después de las 6. ¿Por qué? Porque si se quedan a trabajar a las 7, 7 y media, hay dos cosas. O bien hay un problema que no te impide terminar tu trabajo, o simplemente yo me estoy equivocando en el trabajo que te estoy asignando. Porque es muy importante, como te comentaba, el dimensionamiento de las tareas que cada uno de ellos tiene que hacer. Y siempre se sentaba con nosotros para poder aterrizar. Si bien es cierto, por ejemplo, mi percepción puede ser que un trabajo se puede hacer en 8 horas, finalmente la persona que lo va a hacer es la que lo tiene que validar y decirme, no, Paul, mira, aquí hay que hacer tal cosa. O también decirme, no, pero esto ya lo hicimos la otra vez y simplemente lo podemos retomar y aprovechar la información que ya tenemos para simplemente actualizarlo, y esas 8 horas se pueden convertir en 1 o 2 horas y podemos reducir esa tarea. Entonces, la parte del dimensionamiento de las tareas es muy importante. ¿Para qué? Para poder mantener ese equilibrio entre la vida personal y el trabajo. Porque una de las políticas que yo siempre, uno de los pilares de mi día a día, de mis herramientas, es mantener el clima laboral. Y el clima laboral se mantiene cuando se respetan esos horarios. Por ejemplo, ahora que trabajamos bastante remoto, hay un tema de flexibilidad, porque comentarte, ¿no? Un caso, ¿no? De que tengo algunos trabajadores que tienen sus hijos menores que los llevan al colegio. Entonces me dicen, Paul, mira, se me hace muy complicado entrar a las 9, ¿qué tal si entro a 9 y media? Porque llevo a mi niña al colegio y más o menos llego a esa hora. Ya, genial, no hay ningún problema, balanceamos, y si el horario es de 9 a 6, lo movemos, 9 y media a 6 y media, con tal que se cumpla las horas que tenemos planificadas. Otro caso, por ejemplo, que también hago con mi equipo, por lo general la hora del almuerzo es de 1 a 2. Entonces yo digo, de 1 a 2 yo no te molesto para nada, es tu horario y hay que respetar ese horario. Pero otras personas, otros colaboradores me dicen, pucha, lo que pasa es que yo por costumbre propia, ahora en pandemia me acostumbré a comer de 2 a 3, ya no como de 1 a 2. Genial, normal, no hay ningún problema. Mantengamos entonces esa flexibilidad con los horarios, más ahora que el trabajo es bastante por remoto, para que yo pueda saber en qué momento puedo contar con el apoyo de mi equipo y mi equipo pueda saber en qué momento cuenta conmigo, porque es importante esa transparencia para poder, Empatía. porque yo sé que ellos tienen su familia y tienen demás momentos, y poder equilibrar, cosa que ellos trabajan en el horario o en las horas que tienen que trabajar, y yo también trabajo en los horarios y las horas que tengo que trabajar. Y ese clima lo transmito hacia arriba, hacia mis superiores, hacia mi gerencia, la parte de los directores centrales, que también hay un orden de trabajo. Entonces, es un poco una costumbre que se va inculcando en el día a día poco a poco para poder finalmente mantener el clima laboral, el clima personal, y poder también compartir tiempo, ¿no? Con mi familia, con mis hijos, o incluso también llevar mis cursos de capacitaciones, la maestría también que estoy llevando. Entonces, ser flexible en muchas cosas, pero cuadriculado también en algunas, te permite llevar ese equilibrio, ¿no?
en la medida que siempre se pueda, ¿no? A veces hay emergencias, algunas amanecidas un fin de semana, pero tratamos siempre que sea excepciones, ¿no? Que no sea la regla. Y ya con toda esta experiencia que me has comentado, según lo del clima, establecer tus horarios siempre y cuando se cumplan con las tareas que tenemos planificadas precisamente, ¿cuál crees que ha sido el mayor logro profesional que has tenido a raíz de esto? Yo podría indicar que mi mayor logro profesional como tal, haber sido trabajar con las principales clientes o las principales empresas más grandes del país, pero realmente mi mayor logro personal que yo siento profesional ha sido por crear un equipo de trabajo humano que pueda trabajar de manera autónoma. Yo he tenido un percance personal hace unos meses en el cual tuve que ausentarme del trabajo de manera fugaz de un momento a otro y tuve que dejar a mi equipo en automático. Iba a entrar un reemplazo, pero se iba a demorar más de una semana o 2 semanas. Entonces, el día a día, las mecánicas que siga trabajando con el equipo, ellos pudieron seguir trabajándolas de manera automática, realmente con muy poca inversión de tiempo. Y ahí es donde me di cuenta de que muchas herramientas, muchas técnicas de liderazgo, muchas técnicas en la parte de lo que es ser autonomía, de delegación de responsabilidades, tema de comunicación, realmente dieron sus frutos en los chicos, todo el equipo, dado de que realmente no era necesario estar detrás de ellos para poder cumplir con las tareas. Entonces, lograr esa independencia del equipo, que no dependan tanto de mí, digamos que para mí ha sido un logro muy grande porque demuestra que todas las herramientas que puedo aprender a través de todos estos años funcionan sobre la práctica y se puede trabajar de esa manera. Perfecto, entonces, después de habernos compartido todo esto, igualmente, según lo que vengo entendiendo, el perfil se ve, el tipo de trabajador que eres, pues se puede palpar, podemos darnos cuenta que eres una persona que ha pasado por diversas cosas. Así que, según lo que me estás comentando, hablemos un poco más ya de perfil. Por ejemplo, perfil profesional. Tú como especialista en ingeniería industrial, ¿qué perfil crees que necesita otra persona para poder cumplir estas funciones? Mm, Hay muchas características dependiendo de las actividades que vayas a realizar, ¿ok? En la parte de ingeniería o de un jefe de proyectos o en la parte de ingeniería industrial como tal. Pero eh, yo diría que hay dos puntos para mí que son muy claves, en general, en cualquier jerarquía, inclusive en la parte analista, desarrolladores, jefe de proyectos. Una de ellas, por ejemplo, que yo considero que es clave, es la comunicación efectiva. Ok. La comunicación es clave, yo te diría que es el 50% del trabajo y el 50% del trabajo es la ejecución. Una comunicación efectiva, ¿qué es? Que se puedan prever los problemas antes de que sucedan, que se pueda sentar a comunicarse las diversas dificultades que se puedan tener, ser preciso, claro, conciso en el mensaje que se quiere transmitir, en el momento que se tenga que transmitir y con las personas que se tengan que realizar. Entonces, una persona que pueda mantener una buena comunicación es clave para poder desarrollarse hoy por hoy en cualquiera de los rangos o cualquiera de las tareas que se pueda asignar. Y otro punto es, ya entrando un poco más específico a la parte de ingeniería, es la capacidad analítica. Un ingeniero tiene que ser capaz de tener una capacidad de análisis muy alta en el sentido de que eh, tienes un problema, analiza todas las aristas, levanta toda la información que puedas, aterriza esa información en el problema, valida ese problema con tus pares o con tus clientes. Una vez que estás seguro de cuál es lo que tienes que solucionar, tu experiencia, cómo podemos solucionarlo, cómo se soluciona en el mercado y la propuesta de solución, cuál es la mejor, cuál es la más óptima en base a lo que tú conoces, a lo que tú sabes y lo que has podido identificar. Porque muchas personas, por ejemplo, hay un problema y van y lo solucionan. Oye, pero ¿cuál es la causa raíz de ese problema? Tienes que ir más allá para no simplemente reparar o estar parchando las cosas y dar soluciones finales a los problemas del día a día que se tienen en todas las actividades que pueda uno realizar.
Entonces yo te diría que para mí lo que yo siempre busco en mis compañeros, lo que yo busco en mi equipo, son esas dos cosas. Lo demás se aprende en el camino, pero el tema de comunicación y capacidad analítica para mí es algo muy, muy clave. Y sobre aprender, precisamente ya que mencionaste el tema, o sea, igual está las capacidades que uno puede tener como persona, como profesional. Si vamos ya un poco más directos, un poco más ambiciosos sobre idiomas particularmente, ¿cuántos idiomas crees que debería de hablar un especialista para este tipo de trabajo? Porque recordemos que has comentado que va a haber internacionalización, ¿no? Sí, en la parte de los idiomas, sí considero que es importante el tema del inglés, porque el inglés actualmente hoy por hoy te da apertura global y los clientes que, por ejemplo, tenemos hoy pueden cambiar más adelante, ¿no? Podemos tener un cliente, estar trabajando con clientes en Chile, en China, disculpa, en Chile, y también tenemos clientes en Argentina, tenemos clientes en México y tenemos clientes en España, pero más adelante podemos tener clientes en Estados Unidos. ¿Cómo coordinas con esos clientes? Está bien, ya puede ser que no, las gerencias son los únicos que tienen que ser inglés porque son el contacto directo, ¿ok? Pero pues ya cuando entres al proyecto, entres al trabajo, entres al usuario final, entonces necesitas que tu equipo pueda conversar con ese usuario final. Y finalmente el idioma inglés es básico hoy por hoy. Si bien es cierto, hay múltiples herramientas, hay la flexibilidad de las herramientas hoy por hoy para la parte de traducciones ha avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Te traducen en vivo y en el momento que la persona te está hablando, pero siempre es importante poder consolidar ese idioma. Entonces, uno de los básicos que considero al menos es el inglés para poder iniciar con esta apertura global, ¿no? Y ya entonces para ir terminando, Paul, enfocando todo lo que nos has dicho, lo que nos has compartido, vamos a hablar de la palabra clave, ¿no? La palabra clave es el éxito. ¿Qué sería el éxito para ti, según todo lo que has recorrido hasta ahora? El éxito. Eh, Muchas personas, digamos, asocian en la parte de éxito con cosas tangibles, ¿no? Porque, digamos, poder tener más, ¿no? Cuando se tiene más, simboliza la parte exitosa. Pero en algo particular, eh, el éxito, al menos para mí, yo lo aterrizaría en que estoy haciendo lo que me gusta. ¿Ok? ¿Y tú te Para consideras mí, a raíz de esto, disculpa que te corte, sí, continúa, sí, continúa. sí, mm, por lo general, hay mucho en la cultura peruana o la cultura local de que los padres te indican, no, oye, estudia tal cosa o estudia tal, porque realmente es lo que te va a dar mayor rentabilidad. Y los jóvenes se dejan guiar un poco por eso y trabajan y viven de eso, pero realmente no les gusta otras cosas. Pero en mi particularidad, en la vida que he tenido, desde pequeño me gustaba mucho la parte de informática, me gustaba mucho la parte de ingeniería y poder estudiar eso, poder vivir de eso, trabajar de eso, eh, para mí es el éxito, porque me levanto y inicio trabajando alegre, contento, feliz, porque voy a hacer algo que me gusta. Entonces, cuando una persona hace algo que le gusta, lo hace bien, lo hace bien, lo hace con ánimo, lo hace con ganas, con voluntad y de ganas de querer hacerlo más y lo haces mejor. Entonces, cuando llegas a ese punto de que, oye, estoy satisfecho con las cosas que hago, con el equipo que trabajo, con las personas que estoy rodeada, eh, ya has logrado para mí el éxito. Perfecto, entonces a raíz de esto te consideras una persona exitosa, según lo que me has comentado, ¿no? Sí, al menos alegremente o con mi suerte, no lo sé, pero sí considero que actualmente soy una persona exitosa. Muy bien, y entonces, eh, de parte tuya, hacia nosotros, ¿qué recomendación nos darías para ser exitosos también, ¿no? A ver si nos das algún tip, por ejemplo, algo que podamos copiar. Un tip que les podría dar es, sean ordenados. El orden y la disciplina. Algo, por ejemplo, que uno de mis profesores, cuando recién empezaba a estudiar en técnico en ciberteca hace muchos años, tenía un profesor que era japonés y nos inculcaba fuera de las clases teóricas y todo eso el tema de la disciplina. La disciplina vence finalmente cualquier impedimento eh, cognitivo, intelectual que tú puedas tener, ser perseverantes.
Ser, por ejemplo, oye, voy a estudiar o, por ejemplo, voy a hacer algo de cita 10 todos los días. Hazlo, cumple con la palabra que tú dices. Si tú mantienes esa disciplina, vas a ver que las cosas van a caer por su propio peso. Por ejemplo, si tú estás con un cliente y le dices, Juan, Roberto, Jesús, a las 4 de la tarde te mando el correo, mándaselo a las 4. Es muy, muy, muy importante, muy crítico que sientan que tu palabra se cumple, que tu palabra es lo que se va a hacer. Jesús, mira, tengo que hacer un entregar para el viernes, pero hemos tenido A, B, C, D temas y probablemente te lo pase para el lunes al mediodía. Lo veo muy difícil que sea para el viernes. Entrégalo el lunes, no lo entregues el martes. Y si tú ves que, pucha, no, sinceramente, aterrizando con el equipo, no llegamos al lunes, probablemente sea una semana más al viernes, y tú digas, oye, ¿cómo le voy a decir al cliente que no lo puedo entregar ahora, sino dentro de una semana? Díselo, báncate el problema, pero sé claro y di, oye, cometemos un error, pero lo vamos a solucionar y te prometo que este viernes te lo entrego. Y si te lo entregas ese viernes o lo entregas antes, ese cliente, por más problemas o un desfase que has tenido, va a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque cumples con tu palabra, eres disciplinado y eres transparente. Entonces, esa disciplina de hablar con la verdad, al menos en el mercado local, siento que hace falta mucho. Mucha, Entiendo. mucha falta, incluso dentro del mismo equipo, ¿no? Tenemos una reunión a las 3, todos ponen a las 3, sí, y pucha, siempre falta uno que otro que entra a 3 y 5, 3 y 10. Ya no es las 3, ya no son las 3. Entonces, transmitir eso a tu equipo, transmitir eso a tu cliente, a tus colaboradores, a tus trabajadores, dice mucho de ti. Entonces, una recomendación que sería, sean disciplinados y sean transparentes. Eso realmente los va a ayudar mucho en su vida laboral y incluso personal también, ¿no? Si me permite, como decir a tu enamorada, mi amor, nos vemos a las 7, ve a las 7 y Siempre, que esté puntual. ahí la puntualidad, como dicen, ¿no? La puntualidad peruana, como llaman algunos, ¿no? La hora Pero peruana. va a La hablar hora muy peruana. bien de ti, va a hablar muy bien de ti realmente. Muy bien, Paul. Entonces, de parte también mía, de parte de Lorena, de Daniel, que no ha podido estar el día de hoy, de parte de Naomi, agradecerte por el tiempo que nos estás brindando. Repito, nos has salvado a última hora porque lamentablemente ya no teníamos de dónde y esto lo tenemos que presentar No, no te mañana preocupes, mismo. Andrés. Eh, nada más que decirte gracias. La entrevista creo que ha sido muy rica en información. La experiencia que tienes también lo es. Y ya para terminar, la última pregunta, porque nos quedan 5 minutos. Sí, no te preocupes. Si no hubiese sido ingeniería industrial, si tú no fueras un ingeniero actualmente, ¿qué otra carrera te hubiese gustado estudiar? Mm, mira, otra cosa que a mí también me gusta mucho son los animales. De joven me gusta mucho los animales en general de granja y todo ello. Y otra carrera que también la tenía muy en mente y me puse a buscar cuando estaba en el colegio información para poder postular y todo ello, hubiera sido veterinaria industrial. Sí, igual relacionado un poco a la parte industrial, pero sí la parte de los animales y todo eso, pero ya he llevado a la parte industrializada un poco, ¿no? Era algo que también me llamaba mucho la atención, ese negocio, cómo se manejaba, cómo se gestionaba, cuáles eran los riesgos, cuáles tus clientes potenciales y todo eso. Es algo que incluso todavía me sigue llamando la atención, sigo viendo documentales y todo eso, ¿no? De la parte de la industria alimentaria como tal. Entiendo. Entonces, eso sería todo de nuestra parte, Paul. Repito, en nombre de los muchachos, gracias otra vez. Espero tenerte disponible tal vez en futuras entrevistas, porque me gusta mucho pues, que seas la persona que habríamos elegido. Y nada, gracias por otra vez el tiempo que nos has brindado y espero pues te mantengas así y sigas escalando en este tema de éxito sobre la ingeniería. Listo, Andrés, no te preocupes. Gracias a ti. Cuídate. Nos estamos despidiendo entonces. Sí, hasta luego.